particularmente la presentación de mexicanos en Estados Unidos, los números de la comunidad estadounidense, que va a presentar el maestro Saúl Salazar Jiménez de la UAP. Y posteriormente vamos a tener la presentación de escenarios para las deportaciones de Trump de la maestra Arcelia Serrano Vargas de la UAP. La dinámica será la siguiente: van a tener aproximadamente 25 minutos, máximo media hora para compartirnos su presentación. Yo les voy a avisar cuando tengan pocos minutos de tiempo. Probablemente, dado que estamos en este ambiente virtual, los voy a tener que interrumpir porque para avisarles del tiempo. Y posteriormente vamos a abrir una ronda de final de comentarios, de preguntas, de impresiones que podemos tener respecto a los temas que nos van a presentar. Agradecemos muchísimo la presencia institucional de todos los asistentes, de la UAM, de la UNAM, del CIESAS, ¿no? De todas las instituciones que cobijan este seminario. Y esperamos con mucho entusiasmo pues contar con una buena dinámica de participación y de reflexión, ¿no? Sobre estos temas tan importantes y vigentes en la actualidad. Entonces, sin más por el momento, presento al doctor Saúl Salazar Jiménez, quien es economista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, es doctorante en Ciencias de Gobierno y Política en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue director de proyectos estratégicos, así como subdirector de investigación y desarrollo de políticas en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido consejero distrital en Baja California y Puebla, además asesor de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. En Estados Unidos trabaja con diversas organizaciones sin fines de lucro, desarrollando proyectos de investigación, y actualmente participa en proyectos de investigación en el COLEF, y sus líneas de investigación son vinculación e integración en comunidades y grupos en México y Estados Unidos, flujos y políticas migratorias, el voto de los mexicanos desde Estados Unidos y migración y desarrollo local. Entonces, le damos la palabra al maestro y ahorita pongo su presentación. Claro que sí, muchas gracias. Voy aprovechando el tiempo, agradezco mucho esta invitación a la doctora Ana Jardón, una amiga de hace años, con quien nos encontramos justamente en el COLEF, y bueno, después del paso del tiempo nos encontramos ahora en estos ámbitos académicos, y mucho gusto por la invitación. Me dio mucho gusto que me invitaran para participar, y bueno, sobre todo por los temas de migración que hemos estado trabajando ya desde varios años, y los cuales son fundamentales para el seminario, que justamente responde a esta coyuntura momentánea, pero también a otros tiempos, para generar conocimiento que le sea útil a ambos países y a los tomadores de decisiones. De ahí lo relevante de este seminario, y un gusto, como mencioné, de participar. Y bueno, entrando en materia, el tema de hoy que quiero compartir con ustedes trata justamente sobre los mexicanos en Estados Unidos, estos números, esta dimensión cuantitativa que tiene, sobre todo porque si partimos de la premisa de que la comunidad mexicana en Estados Unidos se estudia principalmente aquel grupo de inmigrantes, es decir, aquellos que nacieron en México y que llegan a Estados Unidos por un sinnúmero de situaciones, falta de empleos en sus localidades de origen, algunos desplazamientos, migración forzada, todo el tránsito que tienen hacia Estados Unidos. Si bien es cierto que pasa esto o explica esto a este
a este grupo. También es cierto que hay otro grupo también en Estados Unidos, conformado por un número muy interesante de mexicanos, y que en términos agregados es importante analizarlo y darle su dimensión que tiene con respecto a la población que vive en Estados Unidos, de 340 millones actualmente, y también la importancia de la diáspora mexicana en Estados Unidos con respecto a otras diásporas de otros países, y en donde los datos muy conocidos por todos nos llevan a situarla como la principal población que vive fuera de un país, la segunda mayor población que vive fuera de un país, pero la principal que se concentra en un solo país, que en este caso es Estados Unidos. Avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, esta diapositiva lo que busca, la siguiente diapositiva, ya está presente, la del gráfico. Bueno, ¿sí me escuchan? No, la anterior, la del gráfico, la anterior, es una antes, dos antes. Una antes, ¿Está? perfecto, esa diapositiva. Bueno, esta diapositiva lo que muestra es justamente el comportamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y aquí me parece muy importante situarnos en el año 2000. Empecemos ahí en ese punto, justo en donde la comunidad mexicana en Estados Unidos representa alrededor de 21.7 millones de personas. Es un número considerable, y más del 60% pues lo compone, importante, una comunidad o un grupo de población mexicana que nace en Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses de nacimiento. Estos datos, si nosotros los comparamos 24 años después, es decir, actualmente, y nos vamos al otro extremo del gráfico, de la barra, nos podemos dar cuenta que estos 21.7 millones ahora son 39 millones de personas de origen mexicano. El agregado, es decir, los que nacen en México y los que nacen en Estados Unidos, así como aquellos que buscaron, que son residentes permanentes, aquellos que son ciudadanos americanos por naturalización, y ojo también, no dejar de lado el grupo de personas que no tiene documentos que le permite una estancia legal en los Estados Unidos. Aquí me voy a precisar en estos términos a este grupo, porque me parece que es muy despectivo llamarles ilegales o indocumentados, porque ciertamente sí tienen documentos que les permite una identificación ante un panorama internacional, ante sus diferentes gobiernos. Solo no tienen un documento de estancia, pero tienen credencial de lector, muchos tienen acta de nacimiento, tienen matrícula consular. Entonces, regreso al punto anterior, son 39 millones de personas que representan el 12% de la población que vive en los Estados Unidos. Este dato en sí ya es importante, es decir, estaríamos hablando de que 1 de cada 10 personas es de origen mexicano. Pero al comparar esta cantidad de mexicanos en Estados Unidos con la población afroamericana, nos damos cuenta que está ligeramente por abajo de lo que representa también y la magnitud que tiene la comunidad afroamericana, que la componen 42 millones de personas. Todo esto es con datos del Censo de los Estados Unidos, de los más recientes, publicados en 2024. Entonces, es decir, tenemos a una población mexicana prácticamente igual en términos numéricos a la población afroamericana, con diferentes condiciones, pero de ese tamaño es la importancia que tiene y debería tener la comunidad en Estados Unidos. La comunidad mexicana es el doble de la población asiática, la cual es 21 millones de personas. Estoy redondeando números para hacer más ágil la presentación. Y algo importante, si nosotros sumamos a la comunidad mexicana, así como a otros grupos hispanos, nos encontramos ya una población de 66 millones de personas, 20% de la población, 2 de cada 10 personas son de origen hispano. Entonces, estos números son importantes tenerlos presentes porque nos dan esta dimensión numérica y en consecuencia la importancia, y sobre todo en estos momentos en los cuales pues, hay unas políticas migratorias muy agresivas hacia la comunidad mexicana. Pasamos al siguiente gráfico, por favor. Es el gráfico del PAI. Aquí lo que me interesa mostrar
es justamente que de estos 39 millones, números redondos, de aquí una lectura importante es la que nos permite decir que una de cada 10 personas que vive en los Estados Unidos está autorizada para permanecer en los Estados Unidos. No, 9 de cada 10 personas, perdón. Solamente una de cada 10 personas no tiene estos documentos que le permiten, lo que mencionaba al principio, tener una estancia autorizada. La mayoría de estos 39 millones, como lo comenté, al 2024 con la información, con los datos, nos da que son alrededor de 26.9 millones. 7 de cada 10 personas son ciudadanos estadounidenses que viven en Estados Unidos de manera, pues son ciudadanos, tienen sus documentos, están inmersos en una dinámica social, política, económica del vecino país. Hay un grupo, como lo mencionaba, de los ciudadanos americanos por naturalización, que viene alrededor de 4 millones, los residentes permanentes legales de 3 millones, y los no autorizados, que es el grupo vulnerables de los 4.9 millones. Ahora bien, el siguiente gráfico, por favor. Bueno, en el siguiente gráfico solo es para comentar de manera muy general cómo ha sido el comportamiento de esta población que no tiene documentos que le permiten la estancia legal en los Estados Unidos. Si nosotros podemos observar, el año 2000 es una población de alrededor de 3.5 millones, tiene su pico más fuerte en 2006 con 5.7 millones, baja para 2012, se sigue bajando 2018, y los datos más recientes nos muestran una comunidad de 4.9 millones, que es este dato que mencioné al principio, y en el cual, bueno, se han centrado actualmente muchas observaciones por lo que pueda significar si es que se dan esas deportaciones masivas que ha anunciado el presidente Trump. La siguiente, por favor. En el siguiente gráfico lo que podemos encontrar nosotros es a esta comunidad, en donde se encuentra laborando esta comunidad. Pues esta comunidad prácticamente pasó del sector agrícola o de los campos agrícolas de la construcción a sectores en donde hay una relación indudablemente entre, una relación directa entre estudios y mejores condiciones o acceso a mejores trabajos. Se concentra principalmente en los servicios educativos, salud, asistencia social. En un segundo renglón se encuentra en la construcción, comercio, al por mayor, al por menor. Es decir, es una comunidad que ha pasado a formar parte de los mercados laborales que tienen que ver con las cuestiones de prestación de servicios en términos generales. La que sigue, por favor. Sabemos muy bien que es una comunidad que se encuentra viviendo prácticamente 6 de cada 10 en los estados de California y Texas, es donde se concentra principalmente, y por ahí, bueno, sobresale Illinois y Arizona con unos porcentajes abajo del 10%, pero prácticamente es una población que se concentra en estos estados, aunque hay que mencionar, es una población, el resto está dispersa en todos los Estados Unidos. Pero esto es un elemento importante a considerar en aspectos que se quieran mejorar con respecto a esta comunidad. La siguiente, por favor. Los grupos de edad de esta comunidad, esto es importante porque la comunidad mexicana en los Estados Unidos es una comunidad que está en edad laboral, 5 de cada 10 personas están entre los 18 y los 40 años. Están en una edad laboral, en una ocupación muy importante, son parte esencial de los diferentes sectores de actividad económica, de los mercados laborales, y solamente 2 de cada 10 se encuentran en el grupo de 60 años y más. Entonces, esto es importante para efectos de las políticas que les permitan una integración laboral en los Estados Unidos por el potencial que tienen. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí me quisiera detener hasta este punto de la parte numérica. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta comunidad de 39 millones? Pues actualmente es una comunidad que está en una coyuntura que todos conocemos, que empezó el año pasado con el triunfo de Donald Trump en las elecciones, y bueno, ya que toma posesión este año, hay una situación más apremiante sobre lo que pueda pasar con esta comunidad. Ha habido cambios muy diversos en los flujos migratorios, en las fronteras,
y como decía, la llegada del presidente, la llegada de Donald Trump, pues ha hecho que la migración se reconfigure. La que sigue, por favor, la comunidad de origen mexicano. Bueno, la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos tiene una explicación del por qué está en Estados Unidos, que es justamente esta combinación de falta de oportunidades en México, pero también las necesidades de los mercados laborales en los Estados Unidos. Y que hoy en día, con lo que está sucediendo en campos agrícolas, ante estas amenazas de deportaciones masivas y en otros sectores, es probable que en el corto plazo, en el mediano plazo, demande fuerza de trabajo, mano de obra, y en consecuencia la migración desde México, que está estacionada tanto en frontera como en sus lugares de origen, pueda emprender nuevamente su ida hacia los Estados Unidos, o incluso da pie a que se planteen algunos programas en común acuerdo entre los gobiernos para que se regularicen algunos grupos de trabajadores en los Estados Unidos. Estamos encontrando una frontera más rígida, ciertamente es una frontera más rígida, que del lado de Estados Unidos presiona con estas medidas de un control más estricto, con más elementos, con más facultades para las policías en los Estados Unidos, y por el lado de México también encontramos a esta Guardia Nacional que ya tiene una presencia permanente en la frontera. Entonces, una frontera más rígida. Encontramos también cambios en la migración. Antes era una migración circular, ahora es una migración permanente que se estaciona en Estados Unidos, que se refleja con el dato de los que nacen allá en Estados Unidos, mayoritariamente de estos 39 millones, y es una comunidad, al final de cuentas, también vulnerable por la situación actual. La que sigue, por favor. Ok. Los cambios en los flujos migratorios y una frontera más vigilada. En los últimos meses, en el año anterior, en el año pasado, perdón, hay un incremento considerable de la migración regional. Esta nosotros la notamos desde Honduras, Guatemala, El Salvador, hacia Estados Unidos. Tiene un comportamiento ahora muy distinto, se organiza en grupos, cosa que no veíamos por lo menos en el 2010. Hoy en día esta migración es de grupos también. Es una migración también, incluso que en Tijuana se identifica que es de diferentes latitudes, de diferentes países o continentes. Se ven grupos asiáticos, grupos de África que permanecen en las fronteras en Tijuana y que buscan cruzar a los Estados Unidos. La diversificación de los perfiles ha cambiado considerablemente. Era una migración más individual, el jefe de hogar, hombres, ahora son grupos que integran a estos grupos que migran hacia Estados Unidos. Hay pequeños, hay adolescentes, hay mujeres, hay familias completas que deciden ir hacia Estados Unidos. Y también los tiempos de estancia es algo que estamos notando, se está dando en condiciones más prolongadas. Se estacionan en Chiapas, en Veracruz, en Tlaxcala, en diferentes puntos que ellos van viendo que son relativamente seguros, y esto hace que el trayecto que tenían y que tenía ciertos días para llegar desde frontera sur hasta frontera norte, ahora estos son incluso meses o hasta incluso algunos años, y muchos incluso desisten y se quedan en estas ciudades no solo fronterizas, sino en estas ciudades de paso para establecerse y buscar ahí otras oportunidades, y ya no en Estados Unidos. Hay migración forzada, hay migración que está saliendo de lugares que tienen condiciones de violencia, condiciones de inseguridad, y hace que estas poblaciones, estas personas tengan o busquen irse hacia Estados Unidos justamente por esa condición. Y México está siendo un país de contención, o por lo menos en la frontera, para diferentes grupos poblacionales, y no solo de México, sino también, porque en el caso de México, bueno, lo que hace es en los lugares de origen la contiene, aplaza la decisión de irse a Estados Unidos por las condiciones actuales, pero los que llegan de otros lugares a México deciden estacionarse también y esperar el mejor momento para poder llegar a Estados Unidos. Es un tema que se ha politizado ciertamente, es un tema que normalmente lo encontramos en las noticias
y que tiene esos tintes políticos por la dimensión o por la importancia, lo relevante que es. Las localidades fronterizas están jugando un papel muy importante y una situación de expectativa ante la insuficiencia de servicios básicos que van a ser o que son demandados por estos grupos poblacionales y los cuales, bueno, al mismo tiempo, pues tienen recursos limitados y las necesidades ilimitadas de las comunidades que lleguen pone y hace evidente un problema en las localidades fronterizas, pero también en otros lugares de paso que deciden estacionarse, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, y en donde, bueno, es muy notorio estas carencias. La presencia y la participación del crimen organizado es algo que está también muy presente, que también está replanteándose ahora cómo abordar a los grupos que deciden ir a Estados Unidos de una manera distinta, utilizando las redes sociales, replanteando sus formas anteriores que utilizaba para poder trasladar a estos migrantes hacia Estados Unidos. Y desde luego, pues, esto hace pues, una situación muy vulnerable para esta comunidad. La que sigue, por favor, y la llegada del presidente Trump, o la llegada de Trump, que está reconfigurando todo el tema migratorio en los Estados Unidos, en la frontera y en la relación con México, con los países expulsores. Y algo muy importante, como en Estados Unidos, la migración empieza a ser un eje central, un eje rector para la toma de decisiones en materia de migración con respecto a presión hacia otros países, a los países en donde se origina la migración, el aumento, como comentaba, de la frontera, de la vigilancia de la frontera y esta amenaza permanente de deportaciones masivas que más adelante la maestra Celia lo va a comentar, pero que es un elemento con el cual tiene una capacidad de negociación con los diferentes gobiernos para hacer presión de que adopten medidas o implementen medidas con su población y no la dejen llegar a los Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante seguirlo y sobre todo ver en qué momento, porque en el caso de México ha reaccionado con estos albergues que se han instalado a lo largo de la frontera norte y algunas medidas al interior del país para poder captar o recibir a posibles personas deportadas, pero esto hay que ver en qué momento puede estallar o no. Me parece que Estados Unidos está haciendo un papel, su papel en términos de acondicionar o de diseñar toda esta estrategia que le permita en algún momento, como se dice, acelerar y hacer deportaciones. Las nuevas rutas para cruzar a la frontera que están asociados al crimen organizado, obviamente van a buscar lugares menos vigilados, pero al mismo tiempo puede haber un encarecimiento de los precios para cruzar por los puntos tradicionales o las aduanas o los cruces que se conocen. Si es que se deciden hacer por esos puntos, pueden ser mucho más costosos de lo que ya eran. País de contención, ya lo mencionaba anteriormente, y esta amenaza permanente del presidente Trump de decir, podemos finalizar algún programa como es el caso de DACA, o podemos enfocarnos a ciertos grupos, a los que ya tienen órdenes de aprehensión, a los que llegaron en los últimos 5 años, en fin, tiene una baraja muy interesante o con diferentes opciones para poder apretar en el tema de las deportaciones, y esto, como decía anteriormente, le permite establecer negociaciones en materia de migración, no solo con el gobierno de México, sino con los gobiernos de Centroamérica, Sudamérica y de los países expulsores. En conclusión, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que tenemos una comunidad que, hay que decirlo, es una comunidad estadounidense, porque al final son parte de hogares mixtos, y el factor hogares mixtos juega un papel determinante para hablar de una integración en los Estados Unidos, porque en estos hogares mixtos, los hogares de los mexicanos en Estados Unidos representan el 10% de los 130 millones de hogares que hay en Estados Unidos. Entonces, estos hogares mixtos, la interacción o la dinámica al interior con personas de origen mexicano que nacen en Estados Unidos y los que nacen en México,
les da muchas ventajas y mucha comunicación para que ellos busquen integrarse en los Estados Unidos. Tan es así que en cuanto a deportaciones, si bien es cierto, hay estimaciones y hay ciertos números, también es cierto que la población decide permanecer en los Estados Unidos, ser oculta, no ser visible, porque al final están ya tienen a sus familias en Estados Unidos. Entonces, todo esto hace que tengamos que pensar a los mexicanos en Estados Unidos también desde una perspectiva de ciudadanos estadounidenses, aunque son parte, se dice, de otra democracia, pero y siguen teniendo su vinculación con México, pero es población que está enrolada, que está inmersa en las dinámicas cotidianas en los Estados Unidos, con sus desventajas, desde luego, pero los números no lo están ocultando. Es una población que cada vez, en términos absolutos, crece considerablemente y eso es importante seguirlo manejando para construir una narrativa no de una comunidad que en términos generales sea vulnerable en su totalidad. Hay un grupo que sí, pero hay un grupo que aporta mucho a la economía de los Estados Unidos y el tema de las remesas de los 65 mil millones de dólares que van en aumento año con año, pues es un indicador de lo importante que son para México, pero también para la contribución en Estados Unidos. Hasta aquí le dejaría y muchas gracias por la atención. Agradecemos mucho al maestro Saúl por este panorama general que nos ha dado sobre la población de mexicanos en Estados Unidos, cómo ha cambiado el perfil de los migrantes a partir de estas nuevas generaciones, ¿no? A mí me llama la atención este cambio en las actividades económicas pasando del sector agrícola al sector educativo y quienes hemos tenido la oportunidad de realizar trabajo de campo últimamente en Estados Unidos. Creo que esto lo hace bastante evidente, así como el contexto que ahorita se vive en todo el país norteamericano respecto a las amenazas de deportación, a las deportaciones reales que está haciendo, así como todas las políticas de contención que está provocando esta dinámica migratoria entre México y Estados Unidos aquí en el territorio mexicano. Entonces, agradecemos como este panorama muy general que relacionan distintas dinámicas migratorias y la actualidad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Quiero mencionar que ya están todos los permisos para compartir las presentaciones. Entonces, maestra Arcelia, si nos hace el favor de compartirnos su presentación, en lo que yo hago su semblanza, la presentación de su semblanza. Entonces, disculpe. Que claro, voy a empezar a compartir. Sí, gracias, maestra. Arcelia Serrano Vargas es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Desarrollo Regional por el COLEB, doctorante en Ciencias de Gobierno y Política por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Actualmente colabora en la Dirección General de Vinculación del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Es especialista en gestión de bases de datos sobre temas migratorios. En Estados Unidos trabajó como desarrolladora y analista de proyectos económicos y supervisora de proyectos comunitarios con comunidades hispanas. En México fue profesora en la Universidad Autónoma de Baja California y funcionaria en el gobierno federal, en donde se desempeñó como directora de análisis de información y estudios de política educativa y subdirectora de análisis estadístico y económico en la Secretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de encuestas y en la organización, integración y operación y análisis de bases de datos
públicos en México y Estados Unidos. Ha escrito artículos y capítulos en libros centrados en el análisis estadístico de la migración, educación y mercados laborales. Sus últimas publicaciones son Online Education, The Option for Mexican Migrants to Reduce Their Educational Disadvantages, The Case of the Aprende INEA Platform, publicado por Atlantis Press, Dreamers and Other Migrants After Trump, publicado por el Centro de Investigación sobre América del Norte, el de la UNAM y la UNAM Los Ángeles. Entonces, pues escuchamos lo que nos viene a compartir el día de hoy. Maestra, igual, media hora máximo, yo le estaré indicando cuando su tiempo esté por terminar. Ok, ¿ya se ve mi presentación? Sí. Ya, ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar, me voy a centrar en un grupo, el grupo más pequeño de mexicanos en Estados Unidos, que es el grupo vulnerable. Estos 4.9 millones de los que hablaba el maestro Salazar. Como bien decía, la comunidad mexicana en Estados Unidos es de cerca de 40 millones. No todos están en riesgo de deportación, entonces de repente cuando Trump hace referencia o empezó a hacer referencia que todos los mexicanos los iba a deportar, pues no, realmente no puede. Hay un grupo al que sí, que está en riesgo, pero la mayor parte, pues 35 millones están completamente de manera autorizada, son la mayoría ciudadanos nacidos allá, son de origen mexicano, porque así ellos se autodefinen en los censos de población en Estados Unidos. Entonces, no es toda la comunidad mexicana la que está en riesgo, aunque sí hay un grupo importante. Y dentro de este grupo hay subgrupos, que es lo que yo les quiero presentar el día de hoy. Pero antes, empezar con un poco lo que dijo Trump en su campaña, en la que obviamente el tema central entre economía y migración, pues se centró en la parte de los mexicanos, porque también hay mucho desconocimiento en Estados Unidos acerca de los migrantes. De repente, incluso los noticieros en Estados Unidos, me acuerdo mucho de una noticia que presentaba Fox News, en la que decía Guatemala y Honduras, que son estados en México, que envían muchos inmigrantes a Estados Unidos. Entonces, desconocen en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, pues que son otros países, ¿no? Entonces a todos los asumen como mexicanos. Pero bueno, entonces Trump empezó con esta retórica durante mucho tiempo que contribuyó para que ganara la presidencia, esa es una realidad. Y entonces, al momento de querer dar resultados, pues lo que se le ocurrió es las deportaciones masivas, ¿no? Entonces, con deportaciones masivas, pues uno puede entender muchas cosas. Al decir masivo, pues es que va a deportar a una cantidad impresionante de personas saliendo por la frontera, y entonces eso puso a hacer cálculos a estadounidenses de cuánto nos va a costar eso, y eso puso a hacer cálculos a los mexicanos de qué vamos a hacer con tantos deportados. Entonces cada quien optó por estrategias distintas. En el caso mexicano, pues se abrieron estos albergues. Nosotros que conocemos, bueno, que estamos actualmente haciendo igual trabajo de campo aquí en Tijuana y en Los Ángeles, San Diego, hemos visto estos albergues y realmente no están llegando los números de deportados que Trump estuvo prometiendo. El albergue más grande que está aquí, que es el de Flamingos, que tiene una capacidad para 2.500 personas, ha recibido ciento y tantas personas en las últimas semanas, porque no está ocurriendo como él lo esperaba, y hay muchas razones de las que vamos a platicar. Entonces, ¿a qué se está enfrentando Trump para que están impidiendo sus Maestra deportaciones? Arcelia, disculpe la interrupción. No sé si está pasando las diapositivas porque nada más estamos viendo la primera. Ah, sí, todavía no, estoy como en la introducción. Ah, ok. Gracias, es que tenía esa duda. Disculpe. Sí, no, disculpe. estoy platicando primero. Entonces, ¿a qué se está enfrentando Trump? A que tiene recursos limitados, a que tiene un sistema judicial que en Estados Unidos funciona relativamente bien, que no le permite que haga todas las cosas que él quisiera, y a una opinión pública que antes no se había movilizado tanto, que pensábamos, todos están de acuerdo con que haga esas deportaciones, pero han empezado las protestas de comunidad mexicana e incluso de sus mismos ciudadanos,
porque no están de acuerdo con que haga ese tipo de cosas. Lo que sí ha hecho bien relativamente es sellar la frontera. Eso es una parte muy importante porque sí han disminuido los flujos migratorios. Yo checaba las estadísticas más recientes que tiene la patrulla fronteriza y cerca del 60%, bajaron de enero a febrero 60% los encuentros de mexicanos y 80% el de los migrantes en total. Entonces, con los 17,000 casi agentes que tiene la patrulla fronteriza y sumados a 3,000 miembros de la Guardia Nacional en Estados Unidos, más los 10,000 que México envió a patrullar, pues era inminente que iban a bajar estos flujos, porque aparte, obviamente, las redes sociales, familiares, de amistad, de paisanaje, pues te informan, no es un momento apto para que te vayas a la frontera. Entonces, ok, con todo esto como de antecedente, ¿qué es lo que sí podría hacer Trump? Bueno, lo que nosotros hicimos junto con el colegio, un análisis que hicimos junto con el Colegio de la Frontera, a partir de fuentes estadísticas diversas, pues es observar quiénes son de estos grupos de mexicanos, solo de mexicanos, quiénes serían aquellos que están en riesgo de deportación. Entonces lo dividimos como en 6 grupos. Entonces, el primer grupo serían aquellos que tienen orden final de deportación. Y aquí hay que ser muy, 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 muy claros, porque de repente también decimos, no están llegando tantos a la frontera. Pues no, porque ¿por qué? Porque ya primero se selló la frontera, justo para que ya no pasen. Entonces, la mayoría de lo que de repente se reportaba en México, pues eran de los encuentros que se hacían en la frontera, aquellos que no necesitan una orden final de deportación, sino que aquellos que al ser retenidos en flagrancia porque están cometiendo bueno, esto de ingresar al país sin autorización, pues se regresan inmediatamente. Entonces esos eran los números gruesos de los que nosotros veíamos en México. Pero ahorita lo que le interesa a Trump es deportar a aquellos que están al interior de Estados Unidos, no los de la frontera, porque eso es otra población, sino a los que ya tienen 5, 10, 20, 30 años, los que ya tienen una vida hecha en Estados Unidos. Entonces, este grupo, con orden final de deportación, pues son un número muy considerable. De acuerdo a los datos que maneja la Oficina de Migración en Estados Unidos, 1.4 millones aproximadamente en Estados Unidos ya tienen orden final de deportación. Y eso también es muy importante. Las órdenes finales de deportación solamente las pueden emitir los jueces de inmigración, no cualquier juez. Tiene que pasar por un proceso largo, en promedio más o menos puede llevarse hasta 3 años un juicio de este tipo para que te digan finalmente, sabes que tienes que abandonar el país y aquí está la orden. Bueno, de 1.4 millones, 265,000 según nuestras estimaciones, porque tampoco es que haya un desagregado muy específico en las bases de datos americanas, 265,000 son mexicanos y de estos en 2024 ya tenía retenidos a cerca de 5,000. Entonces, este sería el grupo principal al que Trump sí podría deportar de manera inmediata porque tiene orden final de deportación. ¿Por qué puedes tener una orden final de deportación? Porque te descubrieron en un momento en un trabajo en el que estabas trabajando de manera no autorizada, porque cometiste algún delito, porque representas una amenaza pública, etcétera. Pero como les decía, solamente pueden ser deportados cuando tienen esta orden final. ¿Qué pasaría con todos aquellos que Trump quiere detener en este momento y emitir una orden final de deportación? Le va a costar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque como les decía, solamente los jueces de inmigración pueden emitir estas órdenes y los jueces de inmigración están totalmente saturados. En Estados Unidos pensaríamos que hay mucha gente que se dedica a esto, pero solamente hay 700 jueces de inmigración y creo que las últimas 2 semanas despidió a 20 Trump con las formas tan particulares que él tiene. Entonces, estos 700 jueces de inmigración se estima que al año pueden emitir órdenes finales entre de 500 o 700. Entonces, si todos cumplieran con ese objetivo,
solamente podrían emitir al año unas 490,000 órdenes de deportación finales. Entonces, podemos decir, bueno, pues entonces a lo mejor sí se va a cumplir con este objetivo que decía Tom Homan de deportar a 1 millón de personas al año. Pero lo que pasa es que en las cortes de migración ya tienen un retraso de cerca de 3.7 millones de juicios. La pandemia, pues obviamente causó estragos en muchos ámbitos y para las cortes de migración pues no es la excepción. Entonces ahí fue donde se fueron atrasando, pues tienen un acumulado de 3.7 más estos 490,000 que pensamos se podían acumular en un año, no hay forma. Entonces, lo que Trump sí podría hacer es deportar a este grupo de 1.4 millones, de los cuales 265,000 son mexicanos, a esos sí los podría deportar. Entonces, cuando nosotros vemos las redadas del ICE o cuando el ICE llega a algún lugar, es porque ya llevan órdenes finales de deportación. Entonces, de repente también en los medios de comunicación, bueno, sobre todo aquí en la frontera, que es más, vemos mucho más esas noticias, es que llegó el ICE y se llevó a tantas personas, pero muchas de ellas ya tenían órdenes finales de deportación. Es decir, no están, o a lo mejor sí están deteniendo a algunos que no tienen órdenes finales, pero porque se encontraron en el contexto de aquel que iban a buscar y que ya tenía orden final de deportación, incluso familias completas que ya tienen órdenes finales de deportación, pero son dentro de este grupo, no son de los nuevos, porque como les decía, están saturados. Entonces, ese es el grupo que estaría en mayor riesgo. Hay un segundo grupo que también está en riesgo, que son aquellos que tienen cargos por delitos. Y aquí es otro tema muy amplio del que podríamos hablar durante mucho tiempo, porque como ustedes saben, entre los discursos que Trump estuvo metiéndole mucho a la comunidad estadounidense fue todos los inmigrantes son criminales, a pesar de que hay numerosos estudios, algunos muy interesantes, que hacen análisis desde 1870 hasta el 2020, en donde analizan el comportamiento delictivo entre migrantes y no inmigrantes, y llegan a la conclusión de que es más probable que un nativo cometa delitos o la tasa delictiva entre los migrantes, entre los nativos, perdón, es más alta que aquellos que tienen, que son inmigrantes. Entonces, hay muchos estudios que lo demuestran, pero obviamente Trump no hace caso de esos estudios, y entonces hay esta idea de que todos son criminales, y hay muchísimos que tienen cargos por delitos. Y la realidad es que, al menos en el caso de los mexicanos, sí hay un número importante, pero no son todos, obviamente. Entonces, de acuerdo con datos de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos, 276,000 sí tienen cargos por delitos y son migrantes no autorizados. Entonces, este grupo obviamente estaría en un riesgo de deportación inmediata, que obviamente tendría que pasar pues, por todo este proceso. No es que los detengan y entonces los deporten, tienen que pasar un tiempo en centros de detención, que el tiempo que están ahí es muy variable, no hay un tiempo promedio estable. Entonces, este otro grupo en el que los americanos obviamente están muy a favor de su deportación, hay grupos en los que no tanto. Bueno, el 87%, según una encuesta del New York Times que hizo en enero, 87% de los ciudadanos americanos obviamente dicen, pues sí, estos sí que estén, que los deporten. Ahora bien, dentro de este grupo con antecedentes delictivos, pues hay de todo tipo. No todos son lo que mencionaba Trump, estos delitos graves, sino que algunos están detenidos, pues, infracciones de tránsitos o que tienen antecedentes de a lo mejor alguna riña juvenil, y entonces pues ya entran en esta categoría. Y esta situación se va a complicar para muchos, porque en enero también, en el 29 de enero, se aprobó una ley que se llama Laken Riley, en el que le permite a las autoridades migratorias detener a migrantes no autorizados que hayan cometido delitos menores como robos en tiendas, delitos no violentos. Entonces, eso sí es un cambio, eso es una realidad, porque esta ley está ampliamente aceptada, obviamente va contra los migrantes, tiene un antecedente muy grave, ¿no? por la cual surge esta ley. Entonces, va a ser más riesgoso para los mexicanos no autorizados que cometan un delito no grave,
pues que sean calificados como un peligro para la sociedad americana y entonces podrían entrar dentro de este grupo que está en riesgo de deportación. Entonces, si se dan cuenta, entre este grupo anterior, que es el que tiene orden final de deportación, 265,000, y entre este otro grupo, que son 276,000, pues ya es un poquito más de 500,000, a los que sí podría rápidamente Trump deportar porque tiene como la razón, ¿no? para hacerlo, pero también tiene la información. Es decir, ellos están plenamente identificados, sus nombres, sus domicilios, todos sus datos, porque pues ya tienen procesos abiertos, y entonces sería la principal población en riesgo. Pero de aquí en adelante hay otros 4 grupos que no hay forma en las que realmente Trump pueda identificar o deportar de manera inmediata. Hay un tercer grupo al que Trump ha hecho mucha referencia, que es aquellos que llegaron durante los últimos 4 años a Estados Unidos, que nosotros estimamos que son cerca de 619,000. ¿Por qué este grupo? Obviamente porque llegaron cuando estaba Joe Biden en el gobierno. O sea, Joe Biden lo acusan de todos los males que tiene ahorita Estados Unidos, pero además porque en ese tiempo empezó a funcionar una app que le permitía a aquellos que querían entrar a Estados Unidos de manera autorizada, que se llama el CBP One, le permitía agendar citas para solicitar el ingreso legal a Estados Unidos. Entonces Trump dice, bueno, si ya estaba funcionando esta app y ya estos otros entraron sin aplicar en esa plataforma, pues entonces no son bienvenidos a Estados Unidos. Entonces ha hecho mucho énfasis en esta parte. Ahora, ¿con qué se va a encontrar Trump si quisiera deportar este grupo? Pues que no hay forma como los puede identificar realmente. A los 2 primeros grupos sí, pero a partir de ya no. ¿Cómo llegan a ubicarlos? Entonces, para eso puede implementar Maestra redadas. Celia, 10 ¿Sí? 10 minutos. Está muy interesante su presentación, pero 10 minutos, por favor. Sí. Entonces, esas redadas requieren de una aprobación de un juez, ¿no? Para que puedan ocurrir. Sin embargo, pues a pesar de que puedan existir estas redadas de inspección, pues aquí lo que hemos estado observando es que empiezan estos actos de discriminación, de racismo, porque entonces en las redadas pues te dejas llevar por el aspecto de las personas. Imagínense, como decíamos, de los 40 millones en Estados Unidos de mexicanos, 35 son autorizados. ¿Cómo vas a saber si tienen documentos o no? Entonces, ha habido escándalos importantes en Estados Unidos en el mes de febrero. En Arizona detuvieron a 14 miembros de la comunidad de la nación de indios navajos. Entonces, imagínense, ellos son pues americanos nativos, originarios. Entonces, detuvieron a 14 por el aspecto físico. Entonces ahí es donde entra ya toda esta parte de discriminación, racismo, toda esta parte subjetiva que existe detrás de las redadas y de el estereotipo que se ha hecho de los migrantes en Estados Unidos. Entonces es una cosa muy grave. Entonces este grupo obviamente está en menos riesgo de deportación. Hay un cuarto grupo que no entra dentro de las 3 primeras categorías ni dentro de esas 2 últimas que voy a presentar. Es un grupo muy general que estimamos que es de 1.9 millones de mexicanos que no tienen orden final de deportación, que no tienen delitos, pero que tampoco tienen los beneficios que tiene un DACA o que no son papás de ciudadanos americanos. Entonces, es un grupo medio relativamente que está fuera de todas esas categorías. Ahora, hay un quinto grupo, que son aquellos migrantes que no autorizados, pero que sí tienen hijos ciudadanos americanos menores de edad. Y aquí es una parte muy importante porque en Estados Unidos, como ustedes saben, lo que los rige a ellos obviamente es su constitución, pero sobre todo las enmiendas que están dentro de ella. Y entonces la 8ª enmienda en Estados Unidos dice que tú no puedes, bueno, el gobierno de Estados Unidos no puede emitir castigos crueles contra sus ciudadanos. Y un castigo cruel contra un ciudadano americano menor de 18 años, pues es separarlo de sus padres.
Entonces, los abogados en Estados Unidos dicen, aquellos que tengan, aquellos migrantes no autorizados que tengan hijos, pueden apegarse a esta enmienda. ¿Por qué? Porque es un acto de crueldad que te separen de tus papás. Porque Trump, no sé si recuerdan que dijo, bueno, cuando no voy a deportar a todos, ¿no? Porque hay hijos hay ciudadanos americanos menores. No los voy a deportar a todos, pero les voy a dar la oportunidad de que decidan, te vas o te quedas. Y entonces, ¿qué es lo que pretendía? Que aquellos migrantes no autorizados pues sacaran a sus hijos ciudadanos, ¿no? Que se los llevaran con ellos a los países de origen. Pero bueno, esto es una transgresión a la octava enmienda y por eso se podrían amparar a partir de la enmienda, con abogados obviamente, y entonces pues no permitir esta deportación. Entonces, este grupo, que es aproximadamente de 1.4 millones de mexicanos con hijos ciudadanos americanos menores, obviamente es una población joven, relativamente joven, 40 años, totalmente integrada a la fuerza laboral en Estados Unidos, etcétera, viviendo en Texas, en California, Illinois, que obviamente son los estados que mencionaba el maestro Saúl, que es donde están concentrados los mexicanos. Y finalmente, hay otro grupo, que es el de los Dreamers o beneficiarios DACA, que como ustedes saben, pues son estos Dreamers que en algún momento se quisieron, o el gobierno propuso, el Senado, perdón, propuso darles un camino hacia la ciudadanía, que al final no se logró, pero bueno, que el presidente Obama en ese tiempo, en el 2012, logró pues al menos evitar su deportación a partir de este programa que es el famoso DACA. Bueno, según las estimaciones para el 2024 que hicimos, cerca de 1.9 millones entran en las categorías de Dreamers según la Dream Act, ¿no? Obviamente no todos tienen esta protección, como decíamos, porque no todos cumplen con los requisitos del DACA. DACA, posibles DACAs, en total hay cerca de 800,000 en Estados Unidos. No todos obviamente aplican al programa, sino todos se registran al programa por diversas razones, muchos por miedo. Actualmente, según las últimas estadísticas, hay 537,000 beneficiarios de DACA activos. De estos, 436,000 son mexicanos. Ellos serían los que tienen tal vez menor riesgo de deportación porque pues, están protegidos por este programa, pero una desventaja que tienen pues que son localizables porque obviamente el gobierno cuenta con toda su información, aunque dentro de la comunidad americana pues no se está tan a favor de su deportación, ¿no? Porque como sabemos son aquellos menores que llegaron con sus papás, siendo niños obviamente, pues ellos no sabían incluso que estaban cruzando una frontera. Entonces son los que están en menos riesgo. En el 2021 se emitió una orden para bloquear este programa, en 2020, y justamente Trump desde que llegó quiso eliminar este programa y no lo ha podido hacer gracias a las distintas cortes estatales y distritales en Estados Unidos. Y en las últimas 2 semanas, salió una orden de un juez diciendo que no, pues que DACA tiene que volver, porque actualmente solamente puedes renovar tu permiso de DACA, pero no hay aplicaciones nuevas. Entonces, un juez dijo, no, tienes que volver a permitir esas aplicaciones nuevas. El gobierno no lo está haciendo, en la página de DACA no dice todavía nada, pero ahorita pues realmente lo que está pasando es que los jueces están alertando. ¿Qué te garantiza que ahora con tu nueva información realmente te van a dar vas a tener o vas a lograr la protección que te da DACA? Tal vez es solamente un gancho como otros que está haciendo Trump, como el famoso ahora CBP Home, para que tenga tus datos y después nadie te garantiza que no te van a deportar. Entonces, este es otro grupo de menor riesgo, pero pues que también está ahí y que en algún momento, como decía, es fácilmente localizable. Entonces, esos son los 6 grupos en los que nosotros, con esos ejercicios de información estadística, pudimos identificar. Entonces, como decíamos, no todos los mexicanos en Estados Unidos están en riesgo. Estos grupos sí. A Trump no le están saliendo las cosas como él esperaba por estas situaciones que veíamos, falta de dinero, la protesta de la gente, la saturación en sus cortes de migración, etcétera. Pero seguramente en los próximos meses pues algo hará porque pues él de las cosas que prometió y por las que ganó
pues es estas famosas deportaciones, ¿no? El ataque hacia los migrantes. Entonces, en la medida en que él no encuentre que se están deportando suficiente, ya lo ha dicho, que tiene que hacer algo, ¿no? Y algunos activistas en Estados Unidos, organizaciones de sociedad civil, piensan que tal vez quiera empezar a saltarse la ley, él no tenía problema con eso, digo, no tiene, no tiene conciencia de eso, pero pues se lo van a impedir las cortes, que es lo que han hecho hasta ahorita con muchas de las propuestas que ha estado haciendo. Entonces, pues yo lo dejaría aquí y pues esperamos a ver las preguntas para seguir platicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Arcelia. Este panorama muy, muy interesante sobre los perfiles de las personas que realmente están en riesgo de ser deportadas. Justamente nos ayuda a construir un discurso o un juicio mucho más certero sobre qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y no dejarnos como llevar por todas estas amenazas, a veces la información muy sesgada de los medios de comunicación, ¿no? Sobre las deportaciones, el miedo que hay sobre todo en las comunidades mexicanas, tanto en Estados Unidos como sus familiares aquí en México. La verdad es que es un panorama muy, muy certero. La felicito también por este impresionante manejo de los datos estadísticos. Es muy gratificante entenderlos o con tanta claridad y precisión. Y a mí me genera, aprovecho que tengo la palabra para lanzarle la pregunta si más o menos tienen dentro de estos primeros dos grupos que ustedes han visto, si tienen como el perfil, ¿no? El perfil de estos migrantes que pueden estar posibles a ser deportados o quienes tienen más posibilidades de ser realmente deportados son hombres, son mujeres, ¿no? Son de qué más o menos de estos lugares de que son característicos por ser expulsores de migrantes o migrantes de larga data, ¿no? Un poco el perfil social, demográfico de estas personas que están en riesgo de ser deportadas. Y bueno, pues felicitarlos por las presentaciones. Abrimos una ronda de preguntas en Facebook, en Internet. Tenemos una pregunta que uno de nuestros, quienes están viendo, nos lanza y es, entonces, ¿hay garantías plausibles para la protección de los Dreamers en Estados Unidos? Esa es una de las preguntas que hay en la red. No sé si juntamos tres ahorita. Llevamos dos, una más para que nuestros participantes puedan contestar. Le pido, maestra Arcelia, si nos deja de compartir para poder tener una visión más general de nuestros participantes aquí en línea. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar con una pregunta de quienes estamos conectados por Teams? No, bueno, entonces en lo que se animan, si contestamos estas dos preguntas. Ok, de la parte de los perfiles de estos primeros dos grupos, no, realmente solamente tenemos los totales. Nos hemos tratado de meter a las bases de datos, pero no los proporciona, ¿no? Son datos pues más delicados, ¿no? Entonces el AI solamente te da los grandes agregados. De hecho, solamente te da el 1.4 millones de deportaciones finales y con base en aquellos que están detenidos, que solamente te da su nacionalidad, pudimos estimar cuántos son los que son mexicanos.
pero incluso no te da la desagregación. Incluso también aquellos por delitos, obviamente, como te decía, es información muy sensible, no te da no te da las características que sería pues maravilloso para nosotros poder tener ahí los perfiles. Entonces, no, desafortunadamente no, pero vamos a seguir investigando. De hecho, cuando te metes también a las estadísticas que te da el ICE, para 2025 ellos todavía no manejan los números de deportados. Los datos que tenemos son de México, ¿no? Los que da la presidenta o los que maneja el instituto, la unidad de política migratoria. Entonces, no. La segunda pregunta, ¿hay garantías plausibles para los Dreamers? No, para los Dreamers no. O sea, para los Dreamers, que fue esta propuesta de la Dream Act desde el 2001, pues nunca tuvieron la protección. Los Dreamers en general, ¿no? Que son aquellos llegados a Estados Unidos de menos de 18 años, me parece, es que es la Dream Act. Los que sí son los DACA que son un grupo distinto al de los Dreamers. O sea, los DACA están dentro de los Dreamers, pero es un grupo más chiquito porque hay cambios hay un límite de edad, creo que de 31 años a cierta fecha, tienen que ser menores de 16 años, etcétera. Entonces, para los DACAs, hasta el momento sí, porque tienen esta protección, estos números que decíamos. Lo que no sabemos, lo que Trump siempre ha querido es desaparecerlo. Desde el 2016 lo propuso y hasta la fecha lo único que ha logrado hacer es detenerlo. Es decir, que, como comentaba, que no haya nuevas aplicaciones, pero sí puedes seguir renovando cada 2 años tu permiso. Eso sigue vigente. Lo que está pasando, lo que hemos observado es que cada vez hay un número menor porque pues algunos ya no quieren registrarse, obviamente hay mucho miedo. Actualmente pues ya ahora con Elon Musk metido ahí con todos los datos, no sabes, ¿no? Que si te van a garantizar que tus datos no anden por ahí o que pueda ser sujeto o tener este riesgo de deportación a partir de que el gobierno tiene tus datos. Entonces hay menos. De hecho, como les comentaba, a pesar de que un juez hace 2 semanas dijo que el gobierno tiene la obligación de volver a aceptar nuevas solicitudes, las organizaciones, los activistas en Estados Unidos sí le están advirtiendo a aquellos que quieran aplicar, pues que sean muy cuidadosos, que cuando lo hagan tengan el respaldo de abogados, porque no es una garantía, puede ser un gancho. Hemos conocido de primera mano que hay gente que ha ido a la Corte de Migración para continuar con su proceso de refugio, de asilo, y en ese momento los detienen y ya se van a los centros de detención para deportarlos. Entonces no les están garantizando la estancia a pesar de que están en un proceso. De eso hemos sabido de muchos casos aquí en la frontera, bueno, en Texas sobre todo. Pero sí, esas serían mis respuestas por el momento. Gracias. Hay otra pregunta para la maestra Arcelia y es, ¿qué opina del censo de migrantes irregulares y del CBP Home? Creo que los dos pueden contestar perfectamente esta pregunta. No sé si hay alguien más de los asistentes en línea que tenga alguna pregunta específica para nuestros ponentes. Hay una pregunta en el chat, Lucía. Ah, sí. Gracias, Itzel. La pregunta de Silvia Mejía, muy interesante lo que dice la maestra Arcelia acerca de dar sus datos para los programas, pero con ellos son más susceptibles a ser localizados y por lo tanto deportados. Tengo una pregunta para ambos ponentes. ¿Qué piensan que va a pasar en unos años cuando la mayoría de la población de Estados Unidos sea adulta mayor? ¿Creen que acepten a más personas migrantes en su país? Nos continuamos con estas preguntas, a ver si Bueno, se animan más. del CBP Home, la verdad no creo que tenga mucho éxito, porque como decíamos, es una cosa rara que está haciendo el gobierno y más bien todos pensamos que es un gancho solamente para tener la información de las personas. No tengo un dato que no sé cuántos se hayan registrado, si es que hay algunos registrados, pero los vamos a buscar. Yo la verdad no confiaría para nada en la aplicación. De la segunda pregunta, ¿qué va a pasar cuando la mayoría de la población sea adulta mayor? Pues ya lo están viviendo en los Estados Unidos. Realmente esto que está haciendo Trump
totalmente contrario a lo que su economía necesita. De hecho, por eso no ha tenido tanto éxito en sus famosas deportaciones masivas, porque al interior los mercados laborales obviamente pues necesitan de esta mano de obra migrante, ¿no? Entonces como un balazo en el pie, pero como él ya prometió en esta retórica de que todos son malos y que no traen beneficios a la economía estadounidense, pues él tiene que hacer algo, pero no le está funcionando porque obviamente los mercados se ajustan, ¿no? La oferta y la demanda laboral. Y sí, por ahí tenemos algunos datos de cómo la población blanca se ha ido envejeciendo y eso es una cosa que no van a poder detener de ninguna manera. Lo que Trump también es cierto que ha dicho es que sí, no está en contra de la migración regular, es decir, aquella que llega con permisos como a través de estas visas de trabajo como la H2A, H2B, que él no está en contra de la migración siempre y cuando sea de manera regular. Entonces, los mercados al final se van a ajustar y ahorita, como decíamos, han bajado los flujos migratorios porque pues es evidente que no hay condiciones, buenas condiciones para el cruce, ¿no? Eso es una realidad, pero al final los flujos siempre encuentran el camino y se van a readaptar y van a modificar sus rutas. Algunas van a ser obviamente mucho más peligrosas, pero al final se van a terminar adaptando. Yo creo que inmediatamente después de que entró Trump, todavía el primer mes, sí había mucha incertidumbre. Obviamente sí hay aquellos que no tienen un estatus autorizado, sí cambiaron sus dinámicas, dejaron de salir al súper, dejaron de ir a dejar a los niños a la escuela, pero muchos otros siguen con sus vidas normales, cotidianas, sobre todo aquellos, como comentaba el maestro Saúl, que tienen o que son de hogares mixtos, en donde los hijos ya son ciudadanos americanos, entonces ellos hacen las actividades que en algún momento sus papás pues dejan de hacer, pero yo creo que esto va a ser temporal. Trump no va a poder hacer todo lo que tenía prometido. Lo que sí es que va a mantener la frontera sellada, como ya lo he hecho hasta ese momento. Como decía, va a modificar las rutas de estos flujos migratorios, pero en algún momento van a encontrar el camino y no sabemos en qué periodo, eso no tenemos un estimado, pero eso se van a volver a configurar, como ha pasado en muchas épocas. ¿Se acuerdan cuando fue lo de las Torres Gemelas, que bueno, fue un caos, modificó totalmente, muchos decidieron mejor quedarse en Estados Unidos y cambiaron esta dinámica de temporal, de ida y vuelta, ¿no? Y se volvieron más permanentes, pero al final se reajustaron y volvieron a su dinámica. A lo mejor no en los mismos niveles que tenían hasta antes de la llegada de Trump, pero se van a readaptar a estas nuevas políticas migratorias. Maestro Saúl, no sé si quiera Sí, agregar creo que sí, algo. también abonando un poco a lo que dice la maestra Arcelia y sobre todo con la última pregunta de si se va a permitir a más migrantes que lleguen a Estados Unidos. Desde luego que sí, esto va a suceder porque ya se comentó, es una población que cada vez está ingresando al grupo de población adulta. Están por ahí los números que nos hablan de una población cada vez más adulta y que requiere obviamente que la mano de obra joven pueda hacer esos trabajos para esta población que está en camino o mucha de ella ya pensionada. Ahora bien, ahí hay algo muy importante. En los datos que se mostraron en la presentación, solamente hablando de la comunidad mexicana, hay 2 de cada 10 que ya son parte de esta población de 60 años y más. Y en consecuencia requiere también de atención. Un ejercicio muy simple nos podría llevar a decir que quien la va a atender, pues es la misma comunidad mexicana. Pero, ojo, esta en términos globales también se está agregando a este volumen de población estadounidense y lo que decía, va a necesitar que quien haga el trabajo sea la población joven. Afortunadamente, la población, la que estamos analizando, el grupo de los mexicanos en Estados Unidos, es población en edad de trabajar, en edad joven, los mercados laborales le está demandando que pueda incorporarse a estas cadenas de producción y
Ojo, algo muy importante, también es cierto que empieza a ganar terreno la parte tecnológica, la cual está supliendo a mano de obra, pero esto, digamos que estos efectos los vamos a ver ya en el mediano plazo. Pero desde ahorita es importante tenerlos presentes porque se tienen que diseñar políticas públicas que empiecen a visualizar ese tipo de cambios y entonces no reaccionar cuando se tenga ya un problema mayor combinado con un problema de salud, por ejemplo, como el que sucedió con el tema de COVID. Pero en términos generales sí van a seguir permitiendo que ingrese población. Muchas gracias, maestro Saúl. ¿Alguna pregunta más que quieran plantear en este foro? También recordarles que en el chat de la reunión está el vínculo para que por favor registren su asistencia quienes no lo han hecho aún. Y bueno, no sé si hay otra pregunta en línea, ¿no? A mí me gustaría un poco reflexionar sobre esta población DACA a la que hacen referencia, sobre todo porque es una población que desde que obtuvieron DACA ahora han envejecido. Entonces, también han tenido ellos mismos, ellas mismas estrategias para obtener la ciudadanía. Uno es a partir de lo que yo he logrado ver con esta población de matrimonios, ¿no? Que matrimonios mixtos, justamente ciudadanos, que es lo que hace que ya no renueven su permiso de DACA. Y otros que con los hijos, ¿no? Que tienen hijos que ya han pues que ya algunas que ya han cumplido 21 años, ¿no? Y he tenido algunos casos que aunque son personas jóvenes, como yo, ya tienen ya tienen hijos que los han podido eh, como registrar, ¿no? O sea, pedir para la residencia. Entonces, sí es una población que incluso ahora que he visto los datos, pues no ha crecido de cuando yo hice la tesis hace aproximadamente 10 años, 8 años. Ahora, o sea, es una población que realmente ha mantenido en números y es justamente porque no, en general creo que ha bajado, no, pues ya no se permite, ¿no? Que puedan obtener este permiso por primera vez. Pero es muy, muy interesante la propuesta. No sé, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Aquí hay otra pregunta de Itzel. Muchas felicidades a la y el ponente. Muy interesante lo que nos han compartido. Muchas gracias. No abro mi micrófono porque hay ruido por reparaciones en el edificio, pero quisiera preguntarles si consideran que la movilización de personas migrantes, colectivos y aliados puede incidir o contribuir a minorar el miedo o buscar estrategias para evitar la deportación. Sí, es muy importante el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, pero de verdad importantísimo. Los albergues, recién estuvimos en un foro con albergues en la zona de Nogales, Estados Unidos, y hemos visitado los albergues que están aquí también del lado de Tijuana, y su labor, bueno, es impresionante. Pero sí, se necesita muchísima información para la comunidad, para que conozcan sus derechos. Y yo creo que en eso se están enfocando muchísimas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, algo muy importante que las organizaciones están haciendo y que mucha gente no sabe es que aunque tengas una orden final de deportación, esta orden final puede ser detenida, incluso se te puede quitar si es que tienes la asistencia legal adecuada, si es que tú y tu abogado argumenta que tu deportación va a suponer dificultades excepcionales para tu esposa, para tus hijos, si es que son ciudadanos americanos, se puede detener la orden de deportación. Pero hace falta muchísima información para la comunidad y en algunas ciudades, pero en la Santuario,
obviamente son más propicias a informar a la gente si le pueden abrir o no al ICE, porque a veces dicen, no, es que no le abras al ICE, tú tienes el derecho de no, pero recientemente la ciudad de Nueva York dijo, no, sí tienes que abrirle, ¿no? Porque ya tienen una orden final. Pero por eso aquellos que estén en riesgo o que sepan que tienen orden final de deportación, también es muy importante. Algunos no dicen, pero ya tienen orden final. Recién en Estados Unidos, en Texas, fue un escándalo muy grande porque deportaron a un ciudadano mexicano que tenía muchos lazos con la comunidad, que tiene una panadería. O sea, el medio obviamente hizo un muy buen trabajo con ese contexto que detrás del que había de esta persona que tenía familia, un arraigo importante, pero al final de la nota te dice, por cierto, tenía orden final de deportación desde el 2014. Entonces, hay que informarse, si ya tienen orden final de deportación, tienen que acudir forzosamente con un abogado. La asistencia legal es importantísima. Entonces, por ejemplo, esta persona que tenía orden desde el 2014, pues tuvo 10 años para presentar un juicio, una especie de amparo, y claro que es posible quitar esa orden final de deportación. Sí es posible, porque nosotros ya lo hemos consultado con abogados en Estados Unidos. Sí es posible, pero sí tienen que armar todo un caso. Pero si te sabes o tienes conocimiento que tienen esta orden y no haces nada, pues entonces en algún momento la van a ejercer. A pesar, como decíamos, que el ICE es el ejecutor, es decir, el ICE no te emite la orden, solamente ejecuta lo que un juez ya está diciendo, ¿no? Que es en este caso que te deporten. Entonces, el ICE no tiene esa facultad. Entonces, si tú sabes que tienes ese riesgo, pues acude, hay que asesorarse. Y yo creo que las organizaciones incluso dan asesorías legales gratuitas, contratan abogados que trabajan pro bono y que te pueden asesorar. Ahora, cada caso es totalmente distinto. Hemos platicado con mucha gente en Estados Unidos y con organizaciones, porque eso nos gusta. O sea, trabajamos con organizaciones en Estados Unidos y nos decía organizaciones que es increíble porque cada caso es distinto. Pero si tú piensas que no tienes posibilidad porque a lo mejor cometiste en algún momento un delito, entonces ya no te acercas, es un error muy grande porque se puede juzgar de manera distinta. Hemos tenido casos en donde obviamente de jóvenes cometieron algún delito como traficar con drogas, incluso nos han dicho, y se ha podido detener el proceso e incluso han podido tener acceso a la ciudadanía. Se hacen residentes permanentes legales y luego se hacen ciudadanos. Entonces yo también me impresionaba cuando me contaban eso. Entonces cada cosa es diferente. No piensen que porque al vecino lo deportaron por una causa de tráfico de drogas, su caso va a ser igual. O sea, tienen que acercarse. Entonces cada caso es un caso. Y muchas me gracias. gustaría abonar algo, Sí. se me permite. Y también es importante mencionar que el Adelante, discurso sí, claro. agresivo que está habiendo de parte de Estados Unidos a la comunidad migrante, es importante también que no se normalicen el que no pase nada o el que pase. Digamos, están en una disyuntiva porque efectivamente, como dice la maestra Arcelia, cada caso es un caso y entonces es muy común encontrar en las calles que la población a veces recibe información de que no les van a hacer algo, de que no pasa nada, de que ellos pueden hacer una vida normal, pero ciertamente puede pasar que tengan una detención y en consecuencia todo este proceso. Ahora bien, lo que se está diciendo entre las organizaciones es tienes que procurar no exponerte y evitar las situaciones vulnerables que tú sabes perfectamente que eran cotidianas, evítalas. Y que tengas y que arregles todos tus papeles. Y ahí también está habiendo una situación muy, muy importante que es el regreso voluntario de muchos migrantes. Están decidiendo de manera voluntaria regresar a México y eso es importante darles un seguimiento en términos de todo el trayecto que van a tener o están teniendo con diferentes riesgos y demás, pero también su situación final en sus comunidades de origen. Pero concretamente,
bueno, las comunidades, las organizaciones sí hacen una labor muy importante con ellos de informarlos y son muy solidarios, es un tema de solidaridad muy importante. Muchas gracias. Hola, es que tengo problemas de conexión. Muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta más de los y las participantes. Bueno, si no es así, si no hay otra pregunta más, daremos por concluida esta segunda sesión del seminario y daré lectura a la constancia de participación de ambos ponentes. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, y el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, otorga la presente constancia al maestro Saúl Salazar Jiménez por su participación como ponente con el trabajo Mexicanos en Estados Unidos, los números de la comunidad estadounidense, presentado en la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Migraciones y Movilidades Contemporáneas, que se llevó a cabo el 9 de abril de 2025, y otorgan la presente constancia a la maestra Arcelia Serrano Vargas por su participación como ponente en el trabajo Escenarios para las deportaciones de Trump, presentado en la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Migraciones y Movilidades Contemporáneas, llevada a cabo el mismo día. Agradecemos mucho la participación de todas las instituciones convocantes y los invitamos a participar en la siguiente sesión de nuestro seminario, que sería el día 7 de mayo. Entonces, agradecemos a todas y a todos su presencia y damos por concluida esta sesión. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias.